Vamos a empezar un nuevo ciclo de presentaciones o grabaciones llamado Desde la Cueva. En estas presentaciones queremos nosotros conversar entre nosotros e invitarlos a ustedes a participar en esta conversación a través de sus comentarios o videos que ustedes también quieran hacer o audios que quieran poner sobre las líneas de comentarios de nuestro video. En Venezuela, en este momento, hay una emergencia nacional. El gobierno tiene razón al decir que hay una emergencia económica. Pero el problema es que la emergencia nacional no solamente es económica, la emergencia es multifactorial. Hay una emergencia en salud, hay una emergencia en seguridad, hay una emergencia en infraestructura, hay una emergencia económica. Hay muchísimas emergencias en Venezuela. Somos un compendio de emergencias, somos un caso para terapia intensiva en estos momentos como nación. El problema que más están sintiendo los venezolanos en este momento es el problema económico, tanto de proveeduría de alimentos que no consiguen, como proveeduría de medicinas que tampoco consiguen, medicinas que no hay ni siquiera en los hospitales, medicinas muy importantes porque tenemos un compendio de epidemias en Venezuela, no es una, no son dos, son varias las que tenemos y no tenemos los medicamentos más básicos, no hay acetaminofén, no hay nada para quimioterapia, no se consigue en los hospitales públicos absolutamente nada para la atención más básica de los venezolanos. Y ya Venezuela entró en un ciclo hiperinflacionario, entró en el 2015 en un ciclo hiperinflacionario. Los economistas más tímidos dicen que Venezuela el año pasado tocó las cifras entre el 200 y el 300% de inflación. ¿Qué significa eso para el año que viene? En los próximos trimestres del año que viene, probablemente, o de este año ya 2016, probablemente la inflación toque el 1000% y de ahí se vaya a múltiplos del 1000%, porque eso es lo que pasa históricamente con países que tocan el 200% en un ciclo, de ahí se van acelerando y acelerando en su inflación. ¿Por qué? Porque las medidas adecuadas para frenar esa inflación no se están tomando y ni siquiera se está hablando de esas medidas. De las medidas que se está hablando en el decreto de emergencia nacional en lo económico no son las medidas adecuadas para controlar la inflación. Lamentablemente es así. ¿Y qué significa eso para la vida del venezolano? ¿Qué significa eso para la persona que tiene que salir a la calle a buscar el alimento o a buscar vestimenta o a buscar lo que sea? Bueno, en términos que todo el mundo entiende en Venezuela. Hoy en día, la harina pan cuesta 600 bolívares fuertes en la redoma de Petare. Y la redoma de Petare no es simplemente un centro de bachaqueo. ¿Por qué? Porque en ese tipo de mercados informales es que está el inventario al que tiene acceso el trabajador venezolano. Y en el interior es más caro todavía. ¿Por qué el trabajador venezolano no tiene acceso al inventario que está en los automercados? Porque tiene que ir a 4 a 5 automercados para encontrar esa harina pan, después tiene que esperar el día que le toca hacer la cola, después tiene que hacer la cola, y la persona que trabaja no tiene tiempo para hacer todas esas colas y perder todo ese tiempo. Lo que tiene es el momentico después del trabajo en la redoma de Petare antes de subir a su casa en el barrio, y no puede subir muy tarde, porque si sube muy tarde lo van a robar, lo van a asaltar, le van a dar un tiro, lo pueden matar. Entonces, esa es la consecuencia real del problema que tenemos en este momento. Es que la vida del venezolano es inviable en este momento. ¿Puedo ir a trabajar o cómo? Entonces, ¿cuál de las dos hago? Y si bachaqueando tengo suficiente dinero y cómo, entonces dejo de trabajar. Entonces, todo nuestro ciclo económico está roto en este momento. Queremos nosotros entonces analizar la agenda de la Asamblea Nacional teniendo en mente esta gran emergencia en la cual está el país. Y queremos analizar si esa agenda atiende la emergencia y si esa agenda, como está planteada, realmente es accesible, es realizable. Y queremos hacerlo de una manera informada, con la ley en la mano, con la Constitución en la mano. Un análisis muy serio que ha hecho nuestro compañero Luis. Un análisis basado en artículos de ley, basado en ejemplos históricos reales, no en lo que nos gustaría que pase. Porque en Venezuela, gústele a quien le guste, al final las cosas se ciñen a lo que dice la Constitución. Entonces, o el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora va a tratar Luis muy seriamente el primer punto de esa agenda de la Asamblea, que es la autonomía. Sí, la agenda que ha propuesto la nueva Asamblea Nacional en persona de su presidente Henry Ramos Alup en el acto de instalación consta de 3 puntos.
la autonomía del Poder Legislativo, recuperar la autonomía del Poder Legislativo, la ley de amnistía y reconciliación, que fue una gran oferta electoral de la oposición en la campaña, y la forma de finalizar el mandato de Nicolás Maduro de forma pacífica, electoral e institucional, y en el marco de la Constitución, buscando una fórmula en los próximos 6 meses. Digamos que esos son los 3 puntos que nos plantea la Asamblea Nacional. Lo primero que debemos decir que el 6 de diciembre el pueblo se expresó y hay que saber leer la expresión de ese pueblo. Por ejemplo, vamos a ver algunos números para ilustrarnos en este marco para ir al punto de la autonomía. Lo primero, la Asamblea Nacional está distribuida en 112 diputados de la MUD, lo cual nos da un 67% de diputados para la MUD y 55 diputados para el PSV, lo cual nos da 67 a 35. Esa es la distribución actual de la Asamblea Nacional, excluyendo a los 3 diputados por Amazonas, a los 4 diputados por Amazonas que el TSJ ordenó que no fueran juramentados. ¿Cuál es la realidad en votos? Que la MUD saca 7.7 millones de votos, pero para un 56% de los votos, no para un 67% de diputados que están en la Asamblea Nacional. Y el PSUV saca 5.600.000 votos para un 41%. De forma que si nosotros hiciéramos un cálculo, cómo debería estar la Asamblea según el equilibrio de votos, tendríamos que la Asamblea debería estar algo así como 94 a 73 diputados. Pero la distorsión del sistema electoral que operó a favor del PSV en el 2010, hoy opera a favor de la MUD y nos da una sensación de aplastante victoria que no es real. Que no es real porque todavía el oficialismo cuenta con más de 5 millones de votos y es una realidad. Pero como si fuera poco esta realidad, también tenemos que ver la realidad institucional. El Poder Legislativo es uno entre 5 poderes. Y para que la Asamblea Nacional pueda rescatar su autonomía y existir como poder, necesita jugar un desempeño institucional equilibrado. Es decir, tiene que respetar la autonomía de los otros poderes. En el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se establece la separación de poderes. Y se dice que todos estos poderes son autónomos, pero que cada órgano a través del cual se establece o se ejerce ese poder tiene que vivir en cooperación, en colaboración, en equilibrio con los otros poderes. De manera que para que esta Asamblea Nacional pueda rescatar su autonomía, debe también respetar la autonomía de los otros poderes, que en teoría están en manos de tendencias oficialistas. Los segundos casos que se han planteado con respecto a la autonomía son, por ejemplo, el caso de la remoción de los magistrados. Ha sido muy cacareado, ha tenido mucho volumen el hecho de que la Asamblea Nacional anterior nombró unos magistrados rápido y que eso se iba a revisar y que eso se iba a quitar. Y hay la expectativa de que esta Asamblea reordene esas decisiones. Pues es muy difícil, porque en el artículo 165 de la Constitución, donde se habla de la remoción de los magistrados, plantea que dicha remoción puede hacerse a través de las 2/3 partes de la Asamblea, la cual tiene la oposición. Pero para hacerlas debe haber una precalificación de faltas graves por parte del Poder Ciudadano. Es decir, si se cumplió lo reglamentario para nombrar a esos magistrados y si los magistrados cumplen con los requisitos de ley, para poderlos sustituir tiene que haber una falta grave, tiene que oírsele, tiene que garantizarse el debido proceso y tiene que el Poder Ciudadano precalificar una falta grave para que la Asamblea Nacional los pueda remover. Y esto tendría que plantearse caso por caso. Pero es que hay algo que le hace mucha bulla a la gente, o me hace mucha bulla a mí y a gente que yo conozco. Y es que no solamente tú no cuestionas esos nuevos jueces del TSJ que elevó la anterior asamblea, que tú dijiste que los ibas a sacar cuando estabas entrando, sino que tú te sujetas a la autoridad de esa asamblea o de ese TSJ y sacas a los 3 diputados que te mandó a sacar. Después de que los juramentaste a sabiendas de que ellos ya te habían dicho que no podían.
Es así. La impugnación de los diputados obedece a una decisión de la sala electoral que tiene la jurisdicción contencioso electoral según el artículo 297 de nuestra Constitución. Es la sala electoral la que se encarga de revisar y de validar los actos del CNE. ¿Qué es lo que hubo? Hubo un cuestionamiento del acto electoral que elige a estos diputados. Se eleva un recurso y la sala electoral ordena que estos diputados sean desproclamados y que no proceda su juramentación. Había una polémica, que es que el diputado desde que es electo tiene inmunidad parlamentaria, y si tiene inmunidad parlamentaria debería entonces allanársele esta inmunidad con la 2/3 partes para sacarlo. Pero ¿a qué se acogió cómo se resolvió el problema? Bueno, el Poder Legislativo tuvo que acatar la decisión de la sala electoral, porque hasta que no se remueva ningún magistrado, hasta que no se cuestione ningún magistrado, hasta que el Poder Ciudadano no evalúe y precalifique la falta, ese TSJ es legal, es el TSJ. Y si la Asamblea Nacional quiere que se le respete su autonomía como poder, quiere existir y quiere avanzar en sus cometidos, tiene que respetar y equilibrarse. De manera que no es fácil eso de que me voy a hacer respetar como me dé la gana, ¿no? O sea que lo que yo entiendo es que el TSJ, o para entender de la mayoría de la gente, el gobierno, se está moviendo más rápido que la Asamblea Nacional. Bueno, están comenzando, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Entonces quizás hay que hacer más y hablar menos. A lo mejor hay que centrarse en los problemas de la gente, porque todo lo que hemos hablado son intríngules que a la gente no le afectan en su día a día. No resuelve la emergencia. Aunque hay diputados de la oposición planteando otros temas, pero este ha sido pues el tema político que ha copado la escena, y lo que hemos visto es una discusión política entre gobierno y oposición que no soluciona, que no hace que la arena pan cueste menos de 600 bolívares en la República. Lamentablemente.